El hombre comenzó a contar el tiempo desde su creación. El modo de medir el tiempo era directamente por medio del sol. Dice en Génesis 1:14 como sigue: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Más tarde surgieron otras maneras de medir el tiempo, a lo que se llamó reloj. El reloj de flora, el reloj de agua, el reloj de arena, el reloj de sol, el reloj de péndulo, el reloj eléctrico, y hoy día tenemos hasta reloj atómico. Hay relojes que además de marcar la hora, también indican si es antemeridiano o pasado meridiano. Señalan el día de la semana, la fecha del mes, indican la temperatura, son radiotransmisores. Si el hombre quiere ser exacto en esto de medir el tiempo, mucho más lo es Dios. Dios trabaja con una exactitud cronométrica que el hombre jamás podrá igualar. En Job 24:1 leemos: no son ocultos los tiempos al Todopoderoso. En Hechos 1:7 dice: los tiempos o las sazones el Padre puso en su sola potestad. En Gálatas 4:4 expresa: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. En Mateo 24:36 declara: pero del día y la hora nadie sabe, sino solo mi Padre. En Primera de Pedro 4:7 afirma: el fin de todas las cosas se acerca. Estos versículos leídos demuestran que Dios es conocedor absoluto del pasado, del presente y del futuro, que los tiempos y las edades Él las puso bajo su sola potestad y dominio, que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Él envió a su Hijo Jesucristo a redimir al hombre, que del día y de la hora de la segunda venida de Cristo al mundo nadie sabe, solamente Él, que el fin de todas las cosas se acerca y que no habrá demora en el cumplimiento de los eventos proféticos. Esto es, Dios lleva su programa redentivo y profético bien cronometrado. Dios no trabaja a la aventura, todo es a su tiempo. Dios tiene su reloj y las cosas van sucediendo de acuerdo al programa, al tiempo y al reloj de Dios. Nuestro reloj tiene 12 números, del 1 al 12, que marcan las 12 horas antemeridiano y las 12 horas pasado el meridiano. Esto es las 24 horas del día. Tiene horario, minutero, secundario y otros aditamentos, como ya hemos dicho. El reloj de Dios parecería algo raro para muchos, porque tiene 7 números principales, del 1 al 7, que son 7 milenios de historia humana, 4 milenios antemeridiano, el meridiano es Cristo, y 3 milenios pasado el meridiano, después de Cristo. También este reloj de Dios marca mitad de milenios, los siglos, los años, los meses, los días, las horas, los minutos y segundos en el cumplimiento de la palabra de Dios, del plan de redención y de la profecía bíblica. Este reloj de Dios se puede leer en las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia. El número 7 es un número sobresaliente en la Biblia. Es el número que indica que la cosa está completa, perfecta. Especialmente en el libro de Apocalipsis, que trata especialmente de la introducción del último milenio de historia humana, o sea, el milenio número 7. Este número se menciona mucho, pues habla de 7 candilejas, 7 candeleros, 7 iglesias, 7 ojos, 7 cuernos, 7 espíritus, 7 ángeles, 7 sellos, 7 trompetas, 7 truenos, 7 plagas, 7 copas. El reloj de Dios con relación al hombre comenzó a marcar con la creación del hombre en el huerto del Edén. Luego viene la caída del hombre, el primer asesinato, los descendientes de Adán y Eva y de sus hijos se multiplican,
Muere Adán a la edad de 930 años. Años después Enoc es traspuesto al cielo, pues anduvo con Dios, y se cumplió el primer milenio de historia humana. El reloj de Dios marcó el número 1. Poco más de medio siglo después nace Noé, y a los 600 años del segundo milenio tiene lugar el diluvio, que destruyó toda aquella generación en el mundo, menos a Noé y su familia. 8 personas en total. De los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, surgieron todas las naciones y razas que siguieron poblando la tierra. Transcurren 2 o 3 siglos más, y en este tiempo vive el patriarca Job, hasta que surge el patriarca Abraham con su gran llamamiento y su poderosa fe. Y otro milenio de historia humana transcurrió, y el reloj de Dios marcó el número 2. 86 años tenía Abraham cuando Agar dio a luz un hijo a Abraham, a Ismael, de quien proceden los árabes. 13 años después, Sodoma y Gomorra son destruidas, y un año después de la destrucción de estas ciudades, Sara, la esposa de Abraham, da a luz a Isaac, el heredero de las promesas de Dios y de quien siguió la descendencia del pueblo hebreo. De Isaac nace Jacob, y de Jacob los 12 patriarcas de las tribus de Israel, quienes descendieron a Egipto y donde permanecieron 400 años en esclavitud, de donde Dios los liberta milagrosamente usando a Moisés, y transcurre medio milenio. El pueblo se establece en Canaán bajo el mando de Josué, y después de este con el gobierno de los jueces, hasta que surge la monarquía y asciende al trono el más grande de los reyes de Israel, el rey David, y otro milenio de historia se cumple, y el reloj de Dios marcó el número 3. Sucede en el trono a David su hijo Salomón, el más sabio de los hombres de la antigüedad. Después de la muerte de Salomón, el reino se divide entre las 10 tribus del norte, Israel, y las 2 tribus del sur, Judá. Viene la sucesión de reyes en ambos reinos, como también el ministerio de los profetas. Israel es llevado cautivo a Asiria, y más tarde Judá es llevada cautiva a Babilonia. Y la ciudad y el templo de Jerusalén son destruidos. 70 años dura el cautiverio de los judíos en Babilonia, después de lo cual regresan a Judá y Jerusalén, y comienza el largo proceso de reconstrucción de la ciudad y el templo, bajo el liderato de Nehemías, y el sacerdocio bajo la dirección de Esdras. En este tiempo Ester es hecha reina de Persia y liberta al pueblo hebreo de una masacre en masa. Continúa el proceso de restauración y se escucha la voz del último profeta del Antiguo Testamento, Malaquías, después de lo cual comienza el silencio profético en Israel, que dura 400 años, los cuales transcurren. Y cuando vino el cumplimiento del tiempo, nació nuestro Señor Jesucristo, y otro milenio de historia transcurrió, y el reloj de Dios marcó el número 4. Juan el Bautista, como precursor, introduce a Cristo en su gran obra redentora. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor predica, enseña, sana, obra milagros, es crucificado, derrama su sangre preciosa, es sepultado, resucita, asciende al cielo y envía al Espíritu Santo. Y la iglesia cristiana evangélica tiene su inicio y fundación en el día de Pentecostés, en la ciudad de Jerusalén, con el derramamiento del Espíritu Santo. Los apóstoles emprenden la tarea de evangelizar al mundo. El apóstol Pablo realiza una labor extraordinaria. El evangelio se propaga. Las epístolas son escritas. El apóstol Juan escribe el Apocalipsis. En este libro de Apocalipsis se nos ofrece como un bosquejo profético de la historia futura de la iglesia, desde el día de Pentecostés hasta la segunda venida de Cristo a este mundo.
El primer mensaje es a la iglesia en Éfeso, que representa la historia del período de la iglesia apostólica, desde la fundación de la iglesia hasta el año 100. La palabra Éfeso significa deseable, y deseable era esta iglesia en su fidelidad y en su trabajo misionero, aunque al final de este período comenzó a perder su primer amor. El segundo mensaje es a la iglesia en Esmirna, que representa la historia de la iglesia post-apostólica, desde el año 100 hasta el año 313. La palabra Esmirna se deriva de la palabra mirra, que significa amargura, y ya la amargura de las grandes persecuciones imperiales habían comenzado. En Esmirna era pastor u obispo el insigne Policarpo, que fue instado a maldecir el nombre de Jesucristo, a lo que respondió: 86 años le he servido y todo lo que me ha hecho es bien. ¿Cómo podría yo maldecirle, mi Señor y Salvador? Fue quemado vivo en la hoguera en el año 155. Estas persecuciones sacudían a la iglesia y separaban la cizaña del trigo. La sangre de los mártires siempre ha sido la semilla que ha hecho crecer más y más a la iglesia. El tercer mensaje es a la iglesia en Pérgamo, que representa la historia de la iglesia desde el año 313 hasta el año 590. La palabra Pérgamo significa enlace, matrimonio. Ante la apreciación del mundo, la iglesia salió de las oscuras catacumbas para ascender al brillo del trono imperial. Ante la apreciación de Dios, abandonó el esplendor del trono de la gloria de Dios para descender a las tenebrosas catacumbas y laberintos espirituales y morales del favor mundanal y político. En el período anterior, Satanás no pudo erradicar la fe en Cristo por medio del martirio, pero en este se esfuerza por lograrlo por medio del prestigio. Por causa de la protección imperial y política, los pastores u obispos cristianos en la ciudad de Roma iban ganando influencia y ejerciendo poder y autoridad más allá de Roma. León fue pastor del 430 al 461, y luego Gregorio, que fue pastor u obispo del 590 al 604, quien era muy capaz y a la vez muy sagaz, fue quien realmente desarrolló el papado en la iglesia. Y la señorita iglesia cristiana, que ya tenía varios siglos de fundada, se casó con el estado político y con el andar del tiempo dio a luz al estado religioso, el Vaticano. El cuarto mensaje es a la iglesia en Tiatira, que representa la historia de la iglesia desde el año 590 hasta el año 1517. La palabra Tiatira significa sacrificio incansable. Fue en este período que se sustituyó el sacrificio único y eficaz de nuestro Señor Jesucristo por el sacrificio incansable, continuo e ineficaz de la misa. En el mensaje a Tiatira, el Señor asume su más elevado título y autoridad, Hijo de Dios, porque su autoridad divina en la iglesia había sido suplantada por la autoridad jerárquica y eclesiástica y política. La iglesia se corrompió, la cizaña ahogó al trigo, el oscurantismo prevaleció. Ya no se evangelizaba y se conquistaban las almas para Cristo con la palabra y el amor, sino que se cristianizaba y se conquistaban territorios con la espada y con el terror. De ahí las guerras de las cruzadas, y bajo esa triste condición, otro milenio transcurrió y el reloj de Dios marcó el número 5. Esta condición nauseabunda continuó en la iglesia por medio milenio más, pero Dios en este tiempo comenzó a levantar voces que denunciaban sin vacilaciones la corrupción de la iglesia, como Juan Hus
en los países eslavos, que fue quemado vivo en Constanza en 1415, como Wycliffe en Inglaterra, que murió en el 1380, y Savonarola en Florencia, Italia, que fue martirizado en el 1498, pero no murió la causa con sus mártires. El quinto mensaje es a la iglesia en Sardis, que representa la historia de la iglesia desde el año 1517 hasta el año 1750. La palabra Sardis viene de una palabra hebrea que significa remanente. En este tiempo fue que tuvo lugar la reforma de la iglesia bajo Martín Lutero y otros, un remanente que comprendieron que somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Fue un vigoroso movimiento que arropó a casi toda Europa, pero que con el decursar del tiempo perdió vida espiritual y se convirtió en un protestantismo muerto y formal. Por esto el Señor le dijo a la iglesia en Sardis: tienes nombre que vives, pero estás muerto. El sexto mensaje es a la iglesia en Filadelfia, que representa la historia de la iglesia desde el año 1750 hasta el arrebatamiento de la iglesia al cielo, que será muy pronto. La palabra Filadelfia significa amor fraternal. A esta iglesia el Señor le dice: he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Esta es la puerta de la evangelización mundial y de la obra misionera. Por eso en este periodo, desde el 1750 para acá, surgen las juntas misioneras y los grandes misioneros y evangelistas llenos de amor por las almas perdidas, como Carey, Wesley, Adoniram, Taylor y una pléyade de hombres y mujeres que tanto en el siglo pasado como en el presente siglo XX han llevado y seguirán llevando el evangelio por todo el mundo hasta que Cristo levante la iglesia, que será muy pronto. Muchos tal vez piensen que falta bastante tiempo para que se cumpla otro milenio, que será el número 6. Pero amigo mío, en primer lugar, nuestro calendario gregoriano no es exacto, y además Dios gobierna la profecía bíblica por el año bíblico o profético, que es de solamente 360 días. De acuerdo a esto, está mucho más avanzado el tiempo de lo que marca nuestro calendario. El séptimo mensaje es a la iglesia en la Odisea, que representa el período de tiempo de 7 años después que Cristo levante a la iglesia hasta la segunda venida en persona de Cristo a este mundo. En este mensaje a esta iglesia, Cristo aparece afuera llamando, pero no se le da entrada. Y durante este tiempo, después que la verdadera iglesia de Cristo, compuesta por todos los redimidos con su sangre, que estén viviendo santamente, sea levantada al cielo, aquí y durante la gran tribulación, bajo el gobierno de terror del anticristo que durará 7 años, se organizará una super iglesia del Estado, ecuménica y apóstata, cuya cabeza será el falso profeta, y a la cual Cristo le dice: te vomitaré de mi boca. Amigos, y después de esto, el Señor Jesucristo vendrá en persona en su cuerpo resucitado en las nubes del cielo, y todo ojo le verá. Se producirá el Armagedón, donde Cristo destruye los ejércitos del anticristo, y este es lanzado junto con el falso profeta al lago de fuego y azufre, y el diablo es atado y apresado en el abismo, y el reloj de Dios habrá marcado el número 6, comenzando enseguida el último milenio de historia humana en la tierra, el número 7 bajo el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. 6.000 años de historia humana llena de fracasos, de luchas, de guerras, de crímenes, de violencia, serán culminados por un milenio de paz, de dicha, felicidad, prosperidad, longevidad, bendición bajo el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Amigo, el tiempo no se detiene, el reloj de Dios de ninguna manera se detiene. ¿Está usted preparado para encontrarse con Dios? Usted no puede presentarse solo,
tiene que presentarse con el único abogado que postula en el tribunal del cielo, nuestro Señor Jesucristo. Aproveche el tiempo, aproveche los minutos en el reloj de Dios, pues mañana puede ser fatalmente tarde para usted. Levante su mano delante del Señor en señal de que acepta a Jesucristo como su gran Salvador. Él le salva, le sana, le liberta, le bendice. Oremos. Padre Santo, te suplico que mires estas almas que vienen a ti.